Ahora vamos al tema del huachicol fiscal, en donde pues el alto mando, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues todos sabemos, y así lo presumía todo el tiempo, es Andrés Manuel López Obrador, y después el secretario de Marina, Rafael Ojeda, a quien no hemos visto, bueno, ninguno de los dos hemos visto, pero de vicealmirantes contra almirantes para abajo, pues hay varios involucrados. José Luis Montenegro, periodista y autor del libro Narco Juniors, presentador, creador del podcast Narcomundo. ¿Cómo estás, José Luis? Azucena, gracias por la invitación. Oye, haces un recuento de todo lo que ha pasado y vaya Uy, semana ¿qué te para México, ¿no? parece? O sea, vaya semana para México, vaya semana para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en negativo, y en positivo me parece vaya semana para la presidenta Sheinbaum. Es terrible lo que está pasando desde esta captura y luego parecería que Hernán Bermúdez Requena se fue a dar un tour por Le Centro y fueron a dar una Sudamérica. paseada, claro. Sí, no, Ajá. terrible. Y ahora con el tema del huachicol fiscal que bien refieres, bueno, esta trama no termina, Azucena. Ahora estamos como el máximo puesto que se ha aceptado, los máximos que están involucrados en esta trama del huachicol fiscal, vicealmirante contra almirante, hermanos Farías, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, de quien no sabemos nada, pero evidentemente hay más, José Luis. Hay más. Fíjate que el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, de quien hemos estado también platicando aquí en tu espacio, recordemos que él permitió o habría permitido la descarga de 20 guachibuques en la Sipona de Tampico. Y este personaje es relevante porque ahora todo el mundo también se está amparando, está Claro. apelando a estos juicios de amparo para que no los vayan a capturar. Bueno, pues el caso del vicealmirante es uno de ellos. Y de acuerdo a un documento al cual tuve acceso a Azucena, él dice que intentó ampararse según su abogado Daniel Jiménez Valencia porque está recibiendo ataques en notas Ujú. periodísticas y además lo interesante del caso es que el vicealmirante Salvador Camargo Vivero está fuera de México. Lo que intentó hacer este abogado es, insisto, favorecer a su cliente después de que lo vincularan a una red de huachicol fiscal liderada, como bien decías, por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El primero de ellos, recordemos que ya le fue ratificada esta prisión preventiva y permanecerá en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En esta trama que bien referías, Azucena, de huachicol fiscal, Ujú. Camargo Vivero permitió, insisto, la descarga de estos 20 guachibuques y recordemos, Ujú. uno entre ellos, el principal, permitió la entrada de Challenge Prokion, que es este que atracó en Ujú. Tampico, que Ujú. llevaba los 10 millones de litros de diésel y además armas. Este decomiso es considerado por las autoridades como el más grande de huachicol fiscal en la historia reciente de Sí. México. Lo interesante de este amparo que le fue negado a Camargo Vivero, promovido por este abogado Jiménez Valencia, es que él argumenta, insisto, que estaba recibiendo Ujú. ataques al ser nombrado en notas periodísticas referente al tema y hace un señalamiento a la causa penal 305-2025. Lo que responde después, este revés jurídico, recordemos que este juicio de amparo lo promueve el 8 de septiembre, hace poco. Ujú. 2 días después de que lo promueve, el 10 de septiembre, el Poder Judicial le dice, ¿sabes qué? No puedo proceder para concederte esta suspensión por diferentes razones. Y aquí argumenta que no puede dar ese amparo porque resultan actos futuros o inciertos, Ujú. por lo que no es inminente su realización. Es decir, no Ujú. pueden materializar este juicio de amparo porque todavía no pasan estos supuestos ataques, privación de la vida, protección Qué familiar raro, a lo que ¿no? está O sea, apelando. Exacto. porque pasó todo lo contrario con los López Beltrán, Que que lo al menos les firmaron dieron una suspensión prácticamente. provisional. Aquí al vicealmirante no se lo dieron Ajá. porque el vicealmirante lo que argumenta el Poder Judicial es que está imposibilitado en firmar la demanda porque está fuera de México, además de que Bueno. no es un caso urgente, ya que Ajá. no está incomunicado, ni lo han detenido ni nada, y el abogado además parecería un principiante, no tiene cómo comprobar que puede representarlo y esto se hace a través de un poder notarial que tampoco entregó. Pero aquí lo interesante para hacer este círculo completo es que Camargo Vivero, a ver, no está en territorio mexicano Ujú. y a su vez reconoce él ya que la trama de huachicol fiscal en la que se le involucra, pues es precisamente a través de todas las notas periodísticas que Ujú. medios como tú, periodistas como yo también, hemos investigado a lo largo de las semanas a raíz de que se destapó esta trama de huachicol de Correcto. los sobrinos políticos Manuel Ujú. Roberto y Fernando Farías Laguna. Pero interesante que se esté tratando de proteger, no está en México y no Ajá. le están dando este recurso. Él puede promover otro,
pero recordemos, insisto, que muchos de estos actores políticos, como ya bien referías, como los hijos de López Obrador, sí lo han podido lograr Sí. a través de estos juicios de amparo. Correcto, bueno, pues ahí está. ¿Cuántos participantes? Pues un montón, por supuesto, para llevar a cabo una de las acciones de mayor corrupción de la que se tenga registro en México. Pues ya vimos que Segalmex ya había superado el tema, por ejemplo, de la estafa maestra y de algunos otros casos de corrupción que se habían vuelto como banderas de López Obrador para pegarle al gobierno de Felipe Calderón. Sí hubo corrupción, no estoy diciendo que no, déjame acotar porque bueno. Luego con Enrique Peña Nieto, pero lo que pasó en el sexenio de López Obrador parece inagotable. O sea, imposible de tocar fondo, José Luis, y ahora pues insistimos con la pregunta, ¿dónde está el general Ojeda? ¿Dónde está el expresidente López Obrador? ¿Dónde está el hermano Farías, que todavía se encuentra prófugo porque solamente uno de los dos está detenido? Y ahora, pues el vicealmirante Salvador Camargo, porque se les fue, digamos, porque pues está en Estados Unidos, José Luis. Sí, ahora sí que como dirían coloquialmente, se les peló, ¿no? Y Ajá. el huachicol fiscal, ya lo decías tú, representa pérdidas por 170 mil millones de pesos durante Imagínate. la administración de López Obrador. Bien referías, esto es lo equivalente a 20 veces Segalmex y 40 veces la estafa maestra. Entonces, estamos frente a un panorama que lo referías y también voy a recuperar lo que decía la muy querida Adela Adela. Navarro, directora del semanario Z, que el crimen organizado no tendría razón de ser sin la venia, sin el poder del Claro, propio Estado mexicano. Y claro. vemos ahora que se comprueba con todas Ujú. estas ligas, complicidades al más alto nivel. Lo estamos viendo con Hernán Bermúdez Requena y recordarle también al auditorio, nada más y aprovecho tu espacio, Ujú. Susana, que la Barredora no fue un cártel que se fundó a raíz de la desintegración Del del cártel de cártel. los Beltrán Ujú. Leiva. Exactamente. En el año 2010, el cártel de la Barredora fue una organización criminal que se gestó al amparo, digamos, o a la sombra de la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López. Es como el huachicol fiscal. El huachicol Es fiscal correcto. también se creó una vez iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, digamos, se utilizó la ley para incorporarse de manera delictiva al huachicol fiscal. La barredora nace cuando llega Adán Augusto López, empieza a formar y empezamos a tener información respecto a ella. Y bueno, pues cada vez más se cierra el círculo en torno al señor Ojeda, al general y al ahora senador Adán Augusto López, que lo sigue negando, pero bueno, pues cada día será más difícil defenderlo por parte del gobierno. José Y Luis, pues también sí, dime. cada vez, perdón, nada más cada vez será difícil también defender este argumento de que no Ajá, sabían. Se tiene que claro, poner de acuerdo también la claro. presidenta en las fechas de cuándo se fundó el huachicol fiscal. Unos dicen que en marzo, A ver, otros dicen espérame que hace tantito 2 y eso es años. bien interesante. Regreso contigo. De la mañana en punto, antes del resumen, déjeme regresar con José Luis Montenegro, periodista, experto en temas de seguridad, porque efectivamente pues hay un montón de declaraciones y fechas que no cuadran, José Luis. Hay tres Sí, eso, versiones, o sea, hay varios escenarios, ¿no? Hay varios asuntos dentro del mismo tema. Pero hay versiones, a ver, primero dijeron que se había empezado a investigar este tema del huachicol fiscal desde hace 2 años. Luego cambiaron la versión diciendo que el año pasado el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar entregó una carta a Rafael Ojeda en junio donde le decía que estaban las cosas muy descompuestas al interior de la Secretaría de Marina. A este contraalmirante lo matan en octubre y luego la presidenta Claudia Sheinbaum anula todo lo anterior asegurando que en marzo, a raíz de que encontraron este buque con miles de litros de combustible, es cuando se empezó la investigación. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos, no? Porque tienes toda la razón, pues no se ponen de acuerdo, evidentemente, en la versión que nos van a contar. es correcto, ¿no? Y además recordar aquel dicho de López Obrador en 2019 cuando decía que el huachicol ya se había acabado, entró en una etapa también de desabasto de combustible. Y hay que ser muy claros, ¿no? El huachicol no se acabó en No, claro 2019. que no. El 2019 fue el punto de inflexión para que el huachicol no muriera, sino para que lo militarizaran, Ujú. ¿no? Como todo lo que han hecho en el país las administraciones que se jactan de ser medianamente democráticas. Y también en el caso de Hernán Bermúdez Requena con la Barredora y Dan Augusto, recordamos también que Sheinbaum en algún momento dijo que AMLO y Dan Augusto, como titular de la SEGO, pidieron la destitución de Hernán Bermúdez, pero igual Sí, no sí. cuadran las fechas No. porque Adán responde que cuando
lo destituyeron, ya no estaba en Secretaría de Gobernación. Bermúdez salió en enero del 2024, Adán en junio del 2023, y las fechas otra vez no cuadran, ni las versiones menos. Yo creo que van a tener que ponerse a estudiar en la cuarta transformación para que den el mismo speech todos y estén, ahora sí que más que adoctrinados. Pero pues lo dicho ya está, público. Ya está públicamente, entonces se contradicen, alguien va a tener que poner orden. Yo quisiera pensar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues podría por una vez hacer honor a su puesto, porque ha prometido muchas cosas, el rancho Izaguirre, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, etcétera, y no ha pasado absolutamente nada en esas y otras investigaciones. Vamos a pensar que esta vez Alejandro Gertz Manero se va a comportar como lo que es, un fiscal, entre comillas, pues independiente. Bueno, José Luis, pues atentos, porque esto no para y a ver qué pasa en las siguientes horas. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana, que tengas buen día. Gracias, las 8 prácticamente con 3 minutos.